And so it's important that we read the scripture Entonces es importante leer las escrituras and don't believe everything you hear. así es, y no creer todo lo que tú escuchas. You got to think to yourself, what does the word say? Entonces tú tienes que calmarte y preguntarte, ¿qué es lo que el Señor dice? ¿Qué su palabra dice? ¿Y qué su palabra dice? Su palabra es el Señor. I know that, Amén. but make sure that it's Ok, clear though. ¿qué es su palabra? ¿Qué es lo que nos dice? Because every word is established by 2 or 3 witnesses. Ya, ahora, porque su palabra dice que es establecida de 2 a 3 testigos, ¿no? Amén. O testimonio. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So let's turn over here to 1 Thessalonians 4:13. Ya, ok, vayamos a ver el libro de Primera de Tesalonicenses 4 y vamos a ver el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mm-hmm. Y el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! ¡Wow! Y dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que vosotros nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verse 16. El 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, recuerda, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Aleluya! Then Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves cómo Él es eterno? so you see here, someone's going to die before Jesus comes. Ya. Hay personas que van a morir antes de que Jesús venga a esta tierra. But venga a there's some vernos. people here that's not going to die Pero hay personas que van a quedar aquí que no van a morir. until Jesus comes and we get caught up in Así the air. es. Y los que quedamos aquí vamos a ser, dice, arrebatados juntamente. Vamos a ir, no junto con los que durmieron, ¿verdad? That's right. But he said, Juntos. this is called the rapture. Esto le llaman al rapto, hermanos. Al rapto. So we'll be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. Aleluya. Y dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. So Y así that's what the estaremos scripture says. Y esto es lo que dice la escritura. Esto es If el you just arrebato. read what the scripture says, that's what the scripture says. Y ahora tú tienes que leer, esto es lo que las escrituras dicen. Not what I think in my mind. Eso no es lo que mi mente está pensando, es lo que la escritura Jesus dice. is going to meet us in the clouds. Ya, y acá dice que Jesucristo nos vamos a encontrar, Él nos va a recibir, ¿no? In the clouds. En las nubes. Hallelujah. Aleluya. And so shall we ever be with the Lord. Y estaremos siempre, o sea, siempre con el Señor. Amén. And then some people say, well, if I believe that, then I got to be in fear about I don't need to save no money. I don't need to do this. That's not true. Ya, y hay personas que dicen, a veces con miedo, dicen, bueno, pues si ya viene el Señor y entonces no voy a guardar, yo no voy a tener nada, o sea,
hablando de las cosas naturales, ¿no? You don't need to save no money, Ya, no debes estar cuidando, o sea, guardando saving dinero. money, yeah. Ya, Don't need to prepare for tomorrow no prepararse para mañana. because Jesus is coming. O sea, no digas, oh, yo no voy a guardar, no voy a prepararme ya para mañana porque Jesucristo viene. That's not what he Es said que here. esto no es lo que dice aquí. This scripture is Ten not. cuidado. lo Verse que lees. 18 says, "Wherefore comfort one another with these words." It didn't say bring fear with these words. Entonces, ¿y por qué te digo? Mira lo que dice el siguiente versículo, ¿no? Estamos viendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, estamos leyendo. Hemos leído desde el versículo 14, desde el 13 hasta el 18, la que vamos a leer el último. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. These words should be comforting to the Christian. Así es. Entonces, esta palabra tiene que ser confortable, alentado al cristiano. Not to bring fear to the Christian. No en temor. Ay, es que ya viene. No, ya no voy a guardar nada. No voy a esperar para mañana. No voy a hacer No, nada. we're supposed to build houses, multiply Sí. until he comes. Así es, sí, se supone que debemos seguir construyendo, debemos seguir trabajando, debemos seguir hasta cuando Él venga. Build houses, Construir casas, multiply, multiplicar, have children, tener hijos, o sea, multiplicarnos, tener hijos and to preach the gospel y predicar el evangelio and comfort one another with his words. y alentarnos unos a otros con la palabra de Dios. It's not to bring fear. Esto no es tener miedo. The only person should have fear is the people that don't know Jesus. Ya, y la única persona que debe tener o que tiene miedo es porque no conoce a Jesús. Amén. Jesus' gospel doesn't bring fear. Así es, el Evangelical, evangelio de Jesucristo no debe haber temor, unless a menos that you don't know him. que tú no lo 'Cause conozcas. if you don't make Jesus your Lord, you will go to hell. Ahora, si tú no recibes a Jesús como tu Señor, ese es el punto que estamos tratando, vas a ir al infierno. Amén. Entonces es necesario que hagas al Señor Jesucristo tu Señor. That's Que right. hagas a nuestro Señor Jesucristo tu Señor. Amén. Aleluya. And so it's important that we read the scripture Entonces es importante leer las escrituras, and don't believe everything you hear. así es, y no creer todo lo que tú escuchas. You got to think to yourself, what does the word say? Entonces tú tienes que calmarte y preguntarte, ¿qué es lo que el Señor dice? ¿Qué su palabra dice? ¿Y qué su palabra dice? Su palabra es el Señor. I know that, Amén. but make sure that it's Ok, clear though. ¿qué es su palabra? ¿Qué es lo que nos dice? Because every word is established by 2 or 3 witnesses. Ya, ahora, porque su palabra dice que es establecida de 2 a 3 testigos, ¿no? Amen. O testimonio. That's right. So you must understand Entonces, perdón, es necesario that we que put our entiendas trust in the word of God, not in just what somebody tells us. y que pongas tu confianza en Dios, no en los que te digan, ¿no? Prestas Many oídos people says many a things. porque hay muchas personas que dicen de todo y That's pues right. no es la realidad. Amen. You have to make sure that our faith is in what God. Así es. Debes estar seguro que nuestra fe es en Dios. Amen. Amén. Every word established. Every word Así es. must be established. Ya, y es necesario que las palabras sean establecidas, ¿no? Amen. De acuerdo. Not just what somebody told you. No es solamente porque alguien te dijo o escuchaste hablar a alguien. No, tiene que ser establecida con la palabra de Dios, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Okay. Amén. In Matthew, what am I saying? Matthew 18:16. Ya, es que si vamos a la palabra, vamos a ver en el libro de Mateo 18. Said, now if we will not hear thee,
and take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Dice el 16 del libro de Mateo 18, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. So that's how we know it's in the Word of God, because it's mentioned more than one time. No, it's just only one time in the Bible. Así es, no es solamente una sola vez, tienes que ver de 2 a 3 Scripturas. escrituras, Amen. ¿ok? No te bases solamente en una, porque como acabamos de ver, pues el enemigo siempre trata de torcer las escrituras, se basa en una escritura, ¿verdad? Siempre te agarra una escritura y lo tuerce. Entonces tú tienes que darte cuenta a qué se refiere, ¿no? Y vimos también lo que quiso engañarle a Jesús con respecto a la escritura. Tírate de este monte porque te va a enviar ángeles, pero la palabra de Dios no dice que te tires, ¿no? Sino que te va a cuidar si por A o B tropiezas, para que no tropieces, dice, ¿no? En caso si tropezaras, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque el diablo trata de torcer las escrituras. So what was one question that was hard for you when you was a baby Christian? Ya, ¿cuáles de las palabras difíciles, Difícil pregunta. las preguntas difíciles cuando yo era cristiana? Nuevo Dios, cristiano. cuando When tú eres nueva cristiana. Cuando recién fui bebé cristiana, Yeah. yo diría antes de recibir, por eso es que a veces no recibía a Jesús, porque me But I'm talking dijeron, about after that, though. I'm talking about when you was born again. What was the hard question that you always had problems with? que, bueno, lo que no entendía era con respecto a si realmente Dios podría cambiar tu vida. Eso era una de las cosas importantes, no porque se decía muchas cosas y quería saber si realmente Él podría cambiar mi vida. Y pues pude ver que sí, y la mía fue así, más rápido que volando. Esa es una de ellas y le doy gracias. Y pues la segunda es también con respecto a las lenguas, también en cuanto a las lenguas, ¿no? Tenía de repente, si el orar en lenguas, o sea, había realmente esas lenguas de Dios o del infierno, o en este caso del diablo, ¿no? El demonio, ¿no? Que también y muchas veces pues he visto, y realmente he visto yo, cuando han sido bebés cristianos y han escuchado voces. Se han vuelto locos porque quieren ellos escuchar. Entonces yo quería aprender más acerca de ello, porque sí pude ver bebés cristianos que sí se enloquecieron, baby crazy. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay personas que les gusta escuchar. Y hay que tener mucho Would it make you crazy, though? Exacto, lo volvió loco. He visto, hermanos, he visto. Y era una de las cosas que realmente fue muy sorprendente para mí. So never ask Así es. to listen to voices. Never Así ask es. God to speak to you. Ya, nunca preguntes a Dios que te hable, o sea, o escuchar voces, porque acabamos de ver que el diablo siempre trata de imitar o tuerce las escrituras. Because we'll continue this on the next time. Así, vamos a continuar en la próxima, ¿ok? Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que puedas compartir este programa con alguien más. Nos vemos en el siguiente episodio.